Nosotros vamos ahora ya de lleno con nuestra entrevista. Vamos a conversar con el doctor Aldo Vázquez. Él es exministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, primero preguntarle, doctor Vázquez, cuáles son sus impresiones con respecto a lo que ha sido pues estas series de versiones del congresista Lescano que ha dado en su defensa. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, en primer lugar, por supuesto, lamento profundamente que se den este tipo de casos en el Congreso de la República. Recordemos que es la tercera imputación de esta índole que se hace a congresistas. Y en relación con el caso concreto del congresista Lescano, por supuesto lo que observamos hasta ahora es una gran inconsistencia en su defensa, ¿no? Es decir, estas versiones que él ha dado resultan poco creíbles. Creo que ahora lo que corresponde es más bien evaluar si es que efectivamente se ha producido un delito y cuál es la hondura, la gravedad de este delito. Ahora, lo cierto es que nuestra sociedad ha ido cambiando y nos hemos vuelto de un tiempo acá intolerantes a ciertas prácticas que, bueno, eran repudiables, pero que no tenían una sanción. Y a partir de septiembre del 2018, esto que podía ser considerado una agresión, un mal comportamiento, una mala praxis, se convirtió en delito. ¿No es así? Y se sanciona la sanción va de 4 a 8 años. Entonces, como parte de la defensa del congresista Lescano, o los que han venido defendiéndolo, han dado a entender que el señor Lescano habría tenido la aprobación de la otra parte para entablar este tipo de conversación. Sin embargo, hay un inciso de la ley que señala que el acoso es un delito, que señala que cuando la víctima y el agente han tenido una relación de pareja, esto viene a ser un agravante, ¿no es así? Sí, es o sea, verdad. no es al contrario un atenuante, sino un agravante. Es verdad. Lo que podría resultar en todo caso un atenuante es el consentimiento, o no solo un atenuante, sino incluso podría liberar de responsabilidad al imputado. Evidentemente no habría habido consentimiento, sino no habría denuncia de por medio. Así es. Sin embargo, durante el proceso tendrá que establecerse si es que hay otros elementos indiciarios de que había algún nivel de consentimiento. Por eso es que... ¿Pero usted cree que a estas alturas el congresista Lescano ya no habría mostrado esas pruebas? Porque el juicio mediático ya lo está librando ahora mismo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que quiero decir simplemente desde el punto de vista técnico es que en el proceso penal el juez tendrá que evaluar todos los elementos que haya a mano, y uno de esos elementos, sin duda alguna, tendría que ser todos los diálogos que se han producido a través del WhatsApp. De modo que el juez seguramente requerirá a las partes estas comunicaciones de tal manera de formarse una impresión respecto del tipo de relación que había entre ambos y si es que ese tipo de relación determinaba algún grado de consentimiento o no. Y por otra parte seguramente también tendrá que requerir la información de testigos, probablemente, ¿no? De tal manera de establecer los grados de responsabilidad que correspondan. Ahora, efectivamente, usted decía con razón que hemos pasado de una permisividad de otros tiempos en relación al tratamiento, sobre todo que se le da a la mujer, a una exigencia muy severa respecto del tipo de relación que se establece entre varón y mujer. Y es correcto que así haya ocurrido. El decreto legislativo 1410, que es el que ha introducido estas últimas modificaciones al Código Penal, apunta en ese mismo sentido. Y digo que es correcto porque está claro que en el Perú una cultura machista, pero sobre todo conductas violentas en relación a la mujer han traído unas cifras que son realmente dantescas en relación al feminicidio, por ejemplo, que es la última consecuencia de ese tipo de conductas. De modo tal que hace bien el legislador al poner penas severas. Sin embargo, el artículo 176b del Código Penal, que es precisamente el que sería eventualmente aplicable al caso, resulta un tanto ambiguo. ¿Por qué? Porque en su propia definición, el acoso supone la reiteración
supone la repetición de actos. Si uno incluso ve la definición de acoso que tiene la Real Academia de la Lengua, alude a este carácter de reiteración. Sin embargo, el artículo 176b, cuando alude al acoso sexual, no exige la reiteración. No exige la habitualidad. Así es. No exige ni siquiera el rechazo de la víctima, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahí o sea, podríamos encontrarnos con un vacío que podría, de alguna manera, proteger al congresista Lescano. Sí, el tema es harto discutible, por cierto, pero yo sobre todo creo que podría jugar a favor de la atenuación de una eventual pena, ¿no? Es decir, imponerle una pena mínima, ¿no? No la máxima, que en el 176b va a 5 años. Hay condiciones agravadas que lo pueden llevar a 8. Y claro, sabemos bien que cuando hay una sentencia a pena privativa de la libertad que no supera los 4 años, esta podría no ser prisión efectiva, ¿no? Ahora, doctor Vázquez, la comisión especial, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia finalmente ha quedado instalada o se va a instalar el 11 de marzo. Estamos a pocos días. Pero esto es solo la comisión que va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Este proceso, ¿cuánto tiempo va a tomar? Algunos calculan que 2 a 3 meses, que 1 a 2 meses. Cuéntenos un poco cómo es el proceso y si a su parecer todo está caminando en orden. Sí, efectivamente, hay que hacer una distinción entre la Comisión Especial y la Junta Nacional de Justicia. Correcto. ¿No? La Junta Nacional de Justicia es la que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Y la Junta Nacional de Justicia es la que tiene una tarea delicadísima, que es la de seleccionar, designar y eventualmente controlar a jueces y fiscales. Esa tarea es tan delicada que, fíjese usted, los demás poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo, son elegidos directamente por el pueblo. Sin embargo, el Poder Judicial y el Ministerio Público no son elegidos por el pueblo, sino que son designados por esta Junta Nacional de Justicia. Por la Junta Nacional de Justicia. Claro. La Comisión Especial elige lo que va a hacer esta Comisión Especial, que está integrada por el Defensor del Pueblo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal de la Nación, el Contralor General de la República y el Presidente del Tribunal Constitucional. A estos 5 se han sumado, y esa ha sido la noticia en estos días, 2 rectores. Claro. Un representante de las universidades públicas, que es el rector de la UNI, y un representante de las universidades privadas, que es el rector de la Universidad de Piura. Lo que es verdaderamente interesante es que no han elegido todos los rectores, sino solamente los rectores de las universidades licenciadas con más de 50 años de existencia, lo cual está bien. Para darle cierta garantía. Lo cual está bien, sí, porque lo que se había visto, más bien en el Consejo Nacional de la Magistratura, es que habían pues intereses de universidades a veces incipientes, sin ningún rigor, y que sin embargo votaban para designar integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y se ha elegido además a 2 rectores serios, respetables, absolutamente honorables. De modo que yo creo que esto nos permite tener expectativa en un buen trabajo de esta comisión especial. Pero lo que va a hacer la comisión especial ahora es convocar a un concurso. Y lo primero que tiene que hacer, luego de instalada la comisión, es establecer las bases de ese concurso. Hay, sin embargo, algunas pautas que ya da la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Tiene que tomarse un examen de conocimientos, tiene luego que evaluarse la trayectoria. Pero que no sea así como eran los exámenes ya conocidos del Consejo Nacional de la Magistratura, que sometían pues a un estrés, a un calvario, por ejemplo, a las jueces mujeres, a las mujeres autoridades que se enrolaban a estos concursos. Usted recordará que les preguntaban cómo se hacía el arroz con pato, qué era el himen para la mujer. O sea, esa clase de preguntas que finalmente no pudieron ser explicadas, ¿no? O sea, no pudimos entender por qué se les preguntaba ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, habría que elevar pues la calidad de las preguntas, del concurso. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Fíjese, hemos pasado de un modelo representativo en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde la composición del Consejo eran básicamente representantes de instituciones y de la sociedad civil.
Hemos pasado ahora a otro modelo que es el meritocrático. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia ya no van a representar a colegios profesionales, a universidades, al Poder Judicial o al Ministerio Público, sino que van a ganar su posición por un concurso público. Ahora bien, ¿esto significa acaso que ahora necesariamente será mejor la Junta Nacional de Justicia? Aspiramos a que así sea, pero tampoco podemos garantizarlo, porque el hecho de que sea por concurso público no necesariamente garantiza que los seleccionados sean los mejores, porque también, como usted lo acaba de recordar, la designación de jueces y fiscales que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura era también por concurso público. Y sin embargo se producían... Se direccionaban las preguntas. Efectivamente, se direccionaban las preguntas y todas las irregularidades que hemos conocido a través de los audios publicados por el IDL. Entonces, se alteraban las notas. Así es. Supuestamente, ¿no? De esa denuncia, de eso se le denunció al ex fiscal de la Nación. Y por esa misma razón es que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia ha previsto que los nuevos integrantes de esta Junta tengan la potestad de revisar las designaciones últimas del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, creo que hoy día estamos en mucho mejores condiciones de las que estábamos antes. Creo que hemos avanzado y creo que la composición de esta comisión especial creo que da garantías razonables de que vamos a tener una Junta Nacional de Justicia de jerarquía, de calidad, proba y con figuras, con personalidades que puedan hacer posteriormente la selección de jueces y de fiscales que esperamos en el país. Ahora, la ratificación de estos jueces va a ser cada 7 años, ¿verdad? O sea, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, cada 7 años. Y los críticos de los jueces y fiscales. De los jueces y fiscales. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia son designados por 5 años. Por 5 años. Hubo una propuesta para que sean permanentes, ¿no? Tengan, digamos, una oficina vitalicia. Para los jueces y fiscales, ¿no? Es decir, sobre todo el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público, siempre hay un reclamo permanente de que no haya este proceso de ratificación cada 7 años. Porque dicen que aquí es que vienen pues los compadrazgos, ¿no? El argumento fundamental es ese, que limita la autonomía, la independencia de jueces y fiscales. Sin embargo, de otra parte, también hay que admitir que, por ejemplo, jueces como el señor Inostroza, si hubiesen sido designados de modo permanente, entonces sería mucho más difícil cualquier revocatoria, digamos, de su designación. Desde mi punto de vista, es legítimo que la sociedad y el Estado encuentren un mecanismo de ratificación para evaluar el desempeño de jueces y fiscales. En general, no hay cargo público que sea tan prolongado, ¿no? Por ejemplo, el cargo más prolongado dentro de los altos cargos públicos es el del Contralor General de la República, que son justamente 7 años, ¿no? Y en general los cargos de congresistas son de 5 años, los de los alcaldes, el propio presidente de la República, de modo que un mecanismo de evaluación resulta razonable en un contexto como el nuestro, donde por el contrario jueces y fiscales están permanentemente sometidos al escrutinio público. Entonces, ¿para cuándo tendremos ya elegidos a la Junta Nacional de Justicia? El plazo para el concurso es de 90 días, de modo que previsiblemente de aquí a unos 3 meses, entre junio y julio, seguramente estará concluido el proceso y los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia instalados en la posición que hayan ganado. Ahora, sin embargo, al día siguiente de instalados como Junta Nacional de Justicia, todavía tendrán muchas tareas por delante, porque van a encontrar un aparato totalmente diezmado, que es el del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Es decir, ahí hay un aparato administrativo que ha sido puesto en cuestión, que supuestamente está en reorganización, aunque no se está reorganizando absolutamente nada, sino que serán los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia los que tendrán que hacer una suerte de reestructuración administrativa al interior de este organismo para garantizar que los profesionales que allí trabajan respondan a las expectativas que tiene la ciudadanía.
Y esto sin considerar la carga procesal que van a tener por jueces y fiscales que en su momento hayan sido denunciados, ¿no?, por diversos delitos, ¿no?, pero que están pendientes de resolverse porque hasta el momento estamos en nada. No tenemos Consejo Nacional de Magistratura y todavía esta Junta Nacional de Justicia estará funcionando en un par de meses. Así es. Estará operando. Bien, doctor Vázquez, hoy por la tarde el congresista Becerril lanzó un tuit pidiendo que se resuelva ya la casación de la señora, interpuesta por la señora Keiko Fujimori, ¿no? Ella se encuentra en un caso que para muchos es un caso espejo para que vivió los esposos Humala Heredia, ¿no? ¿Usted cree que ya estamos a destiempos haciendo, digamos que se ha prolongado más de la cuenta la revisión de esta casación? Bueno, desgraciadamente los procesos en nuestro país tienen periodos un tanto dilatados, ¿no? Ahora efectivamente lo que entiendo que hay un recurso de casación que debe ser resuelto por una sala de la Corte Suprema de Justicia, y en caso de no ser admitido, digamos, este recurso o de ser denegada la petición, probablemente se seguiría la misma vía que se siguió en la defensa de los esposos Humala Heredia, es decir, acudir al Tribunal Constitucional, ¿no? Por la vía del habeas corpus. Entonces, ahora, los casos no son exactamente iguales, aunque tienen, por supuesto, elementos en común, ¿no? Sabemos que toda la clase política ha sido imputada por el lavado de activos a partir de los aportes de campaña que ha hecho Odebrecht en los últimos años en nuestro país. Desde mi punto de vista, debe todavía dilucidarse esa cuestión fundamental, es decir, si estos aportes de campaña constituyen en todos los casos propiamente lavado de activos, porque podrían haber otros delitos implicados. En cualquier caso, yo creo, por supuesto, que un aporte de campaña de una empresa que tiene intereses tan significativos en el país es una falta ética gravísima, y podría haber también algún tipo de delito. Podría haber, por ejemplo... pero no per se lavado de activos. Desde mi punto de vista, no necesariamente lavado de activos, porque podría haber, por ejemplo, delitos tributarios, no haber pagado tributos ante las donaciones, podría haber delito contra la administración de justicia, si es que de alguna forma se está ocultando el origen ilícito del dinero, podría haber receptación, que es un delito... Pero si se estaría ocultando origen ilícito, ya pues eso sí está concatenado. Pero solamente si es que hay un delito fuente, que es muy difícil, de probar. Así es. Pero tenemos que Odebrecht sí ha declarado que el dinero fuente venía de una caja pues estructurada, ¿no? Con dinero inyectado por evasión de impuestos, por sobrevaloración de obras, es decir, ese dinero era dinero sucio. Sí. Sin embargo, hay versiones contradictorias también entre los propios funcionarios de Odebrecht que se han acogido a esta delación premiada en Brasil, o a la colaboración eficaz, como la llamamos en el Perú. Pero, en cualquier caso, hay que establecer, en primer lugar, efectivamente, si es que el origen del dinero era ilícito, ¿no? O si se sabía que era ilícito, o si se podía porque presumir... Porque eso es otra cosa. Puede ser ilícito, pero no se sabía que era ilícito. Así es. Como lo que está pasando con el expresidente García, ¿no? Así es, ¿no? Hay que establecer... Ahora, es muy importante distinguir el delito de lavado de activos de otros delitos que son, desde mi punto de vista, los verdaderamente importantes aquí, que son las coimas. Y las coimas no son necesariamente lavado de activos. Las coimas son el cohecho. Claro, por supuesto, son dos investigaciones, son dos paralelas, ¿no? Sí. Que son paralelas, ¿no? Ambos son delitos muy graves. Pero yo le decía que en relación incluso al tema de lavado de activos, hay un delito que es muy parecido, del que poco se ha hablado, que es el delito de receptación. Incluso el Código Penal español los trata conjuntamente, el lavado de activos con la receptación. La diferencia fundamental está en que en la receptación no se producen todos los actos de conversión y de transferencia que sí ocurren en el lavado de activos. En el delito de receptación basta que el origen sea ilícito, la sola recepción de bienes de origen ilícito ya constituye un delito. Pero claro, es un delito menor
en relación con ¿De el lavado cuántos de activos. años? Bueno, las penas incluso probablemente habrían prescrito en varios de los casos en el Perú, porque son penas menores, me parece que va hasta los 4 años o en sus modalidades agravadas podría llegar a 5 o 6 años. Porque este delito se aplica hasta para los que compran pues celulares robados. Normalmente es un delito que lo conocemos muy bien por el robo de autopartes o de celulares robados, efectivamente, donde no hay actos posteriores de conversión, de transferencia, que buscan el ocultamiento del origen. Sin embargo, es importante anotar que en su origen el delito de lavado de activos tenía el propósito de perseguir un modelo de recirculación donde el dinero de origen ilícito se convertía pues en estaciones de servicio, en hoteles, se blanqueaba, en España le llaman blanqueamiento, en Italia le llaman blanqueamiento también a este delito, pero para que retorne a la fuente de donde había salido, pero que ya retorne blanqueado. Ese era el sentido del delito. Figura que no necesariamente se da aquí en el Perú. En estos casos. Barata sabe, y Barata va a hablar el 12, 13 y 14. ¿Cree que va a complicar la situación de Ollanta-Humala? Usted ha sido ministro de su gobierno. ¿Podría complicarse la situación de Ollanta-Humala y de Nadine Heredia? Bueno, yo no conozco en detalle el proceso que se le sigue al expresidente Humala y a su esposa. Sin embargo, no creo que Barata pueda decir nada nuevo respecto de lo que ya ha dicho antes. Pero en estos procesos, además, en donde hay de por medio una colaboración eficaz o una delación premiada, aquel que afirma algo tiene que acreditarlo en el marco del proceso. De modo que eso es lo fundamental, si es que se puede acreditar aquello que se afirma. El solo dicho además de personas que son convictos y confesos respecto de un delito. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vázquez, por estar con nosotros en Sin Rodeos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más. Tenemos más invitados aquí en el programa.